Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de La Opinión Podcast. Te habla Rubén Quiles y yo no sé si lo sabes, pero en este año se cumplen precisamente 2 años del estado de excepción que estableció el presidente Bukele para enfrentar la gran crisis de pandillas que tiene El Salvador, eh, que tenía El Salvador. Un problema grandísimo, muy similar a lo que enfrentó Colombia en un momento dado por allí mismo, básicamente por la misma época de los 80-90 con Pablo Escobar Gaviria, que se convirtió en hombre, bueno, yo creo que fue el narcotraficante hasta ese momento más poderoso. Por eso cuando hablamos de narcotráfico, ¿verdad? Que la mafia italiana, yo creo que ellos están bregando con narcóticos y eso, pero en un momento dado, pues, esos temas bueno, siguiendo la narrativa del Padrino, por allá por los 60. Pero yo creo que el distribuidor, porque también Pablo Escobar era un distribuidor, no era un vendedor. O sea, él lo que hacía era que vendía al por mayor el producto a las diferentes partes, a los diferentes mafiosos que están en los Estados Unidos, o narcotraficantes, ¿verdad? Y entonces, pues fue un problema para el Estado colombiano, pues fue un problema heavy que había que enfrentar de frente y que provocó muchas muertes. Y los que han leído sus libros de Pablo Escobar, los que han visto las películas, novelas y todo lo que ha visto, pues se ha dado cuenta que es un hombre pues bastante perverso, bastante perverso, y que a lo mejor hay unos componentes de nuestra cultura y nuestra sociedad que glorifican a ese señor, pero realmente pues hay que tomar con mucha seriedad. Ese tipo no fue muy bueno y realmente pues merece toda la condena de parte de nosotros. Pero claro, cuando en un principio pues todas estas personas se disfrazan del clásico Robin Hood, robarle a los ricos para dar a los pobres. Pero realmente en el caso de Pablo lo que hizo fue comprar las conciencias de muchas personas. Y pues también había muchas personas que ahí viene el tema subyacente de esto. Cuando el Estado no llena unos vacíos, otras microestructuras, por decirlo así, van a buscar llenar ese vacío que dejó el Estado. Entonces, cuando tú gobiernas solamente para un pequeño grupo de personas y no gobiernas para el macro, no expandes tu servicio a las áreas rurales, en los países grandes, pues ese tipo de cosas. O sea, mantener la frontera de un país no es fácil. Eso yo no lo sabía mientras yo vivía en Puerto Rico, pues yo no lo sabía, porque Puerto Rico es pequeño. Un 100 por 35 más o menos, un poquito más de espacio. Pero nuestro Puerto Rico, si tú levantas a Puerto Rico, cabe perfectamente en el lago Managua. Así de sencillo. O sea, ves que si yo me monto en un barco en el lago Managua, pues estoy como si estuviera cruzando a Puerto Rico de este a oeste. ¿Entiendes? De ancho no somos un poquito más grandes, pero de largo cabemos perfectamente. Entonces, pues, pero ya cuando vivo en Estados Unidos, pues me doy cuenta que verdaderamente mantener las fronteras de un país no es fácil y muchas personas se te pueden desconectar. ¿Me entiendes? Porque tú estás bien lejos, ¿sabes? ¿Tú sabes cuántas millas está la capital federal de nosotros? Eso pueden ser como 23, 24, tal vez 2 días en carro. Si hablamos en auto. En auto a sus 75 millas por hora, ¿verdad? Porque aquí muchos expresos son a 75 millas por hora. ¿Me entiendes? O sea, que no es fácil, no es cercano, ¿me entiendes? Que uno puede entender, entonces, pues las problemáticas internas de un estado son bien diferentes a las problemáticas de la capital y sobre todo las capitales, ¿sabes? De los estados que están cerquita de la capital. O sea, tienes a Nueva York, Pensilvania, abajo tienes las Carolinas. Pues esos estados, pues obviamente están más cerca de la capital, pues entonces a lo mejor reciben más atención. Pero imagínate estados como Idaho, que están por allá por allá por el casi centro, el norte, o sea que es un poquito más complicada la cosa. Pero entonces, pues, y El Salvador, pues un país, pues si lo comparo con Puerto Rico, pues obviamente un país un poquito más grande que Puerto Rico. Anyway, y si me equivoqué en la medida, a lo mejor, quién sabe. Pero entonces, antes de empezar a hablar de lo que es el estado de excepción, yo quiero hablar primero de lo que fue
de la guerra civil a las pandillas en El Salvador. El Salvador, la política que hoy vemos en El Salvador no es algo extraña para los más ancianos del país. Esta política que se establece como una política de mano dura no es extraña. ¿Por qué? Porque precisamente El Salvador desde 1979 al 1992 vivió algo que se llama la guerra civil. ¿Okay? Realmente no es la primera vez que el gobierno utiliza mano dura para trabajar distintas situaciones que amenazan la estabilidad del país. La guerra civil que hubo en El Salvador fue un enfrentamiento entre el gobierno de El Salvador, respaldado por Estados Unidos, y el Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional, que se llama el FMLN. ¿Okay? Y básicamente la guerra civil era un reflejo de la época, era la lucha entre el bloque capitalista y el bloque capitalista democrático en América en contra de la influencia de la Unión Soviética en el continente americano. ¿Okay? Entonces, se sigue repitiendo el mismo libreto. Se sigue repitiendo el mismo libreto de tenemos una macroestructura llamada gobierno que se supone que pueda impactar con bienestar las diferentes áreas de un país. De repente esa macroestructura empieza a responder a los intereses de los que le dan el dinero para correr sus elecciones, para ganar elecciones. El gobierno se desconecta de la gente pobre y ante el vacío de la desconexión de ese gobierno, pues entonces entra la estructura socialista comunista a decirte, si yo gobernase, conmigo la cosa sería distinta. Pero ¿qué pasa? El Salvador es sumamente cercano a lo que es Estados Unidos y Estados Unidos está en una lucha en contra de evitar la influencia soviética dentro de lo que es la esfera de control de Estados Unidos. De la misma forma que Rusia trató de evitar que Estados Unidos influenciara las naciones satélites que estaban pegadas a lo que es la Unión Soviética, que era la Europa oriental. La occidental era parte de Estados Unidos y el bloque comunista capitalista. La otra no. Inclusive ahora mismo lo que está haciendo Putin es tratando de evitar que la OTAN entre a los territorios de él para que no sean influenciados y para poder tener o sea, si la OTAN entra en esos países, las ventajas estratégicas militares que disfruta Rusia las va a perder. Porque desde esos países va a ser mucho más fácil una invasión hacia Moscú y hacia otros lugares. Por eso es que el tema de Ucrania es tan delicado y es tan difícil de procesar, porque entonces es Estados Unidos tratando de entrar con los aliados a una zona que es la influencia de Rusia y que Rusia siempre ha tratado de mantener. Aunque la economía de Rusia no sea la más grande del planeta, pero le dedican mucho dinero a lo que es el ejército. Entonces la pobreza y la desigualdad en El Salvador va a ser un detonante fuerte para que el comunismo socialista entre en su frontera y empiecen una guerra para cambiar el tipo de gobierno. Primero comienzan, en aquel momento, pues como que las elecciones, o sea, en aquel momento, pues, ¿verdad? Siempre como que buscaban el golpe de Estado después de la experiencia de Cuba, que es el comunismo radical, ese socialismo neutral que tenemos ahora, es un comunismo más fuerte. Anyway, la guerra terminó por la incapacidad del gobierno de capitalizar sobre las fuerzas rebeldes, llevándolas a firmar unos acuerdos de paz. Con ello, El Salvador entró en un intento de periodo de reconciliación nacional que ha dejado más dudas que respuestas. O sea que la guerra civil pues no definió muchas cosas y las que pudo definir la gente no entendió. La realidad del caso es que después de esa guerra civil, El Salvador, esa guerra acabó en el 92, El Salvador queda realmente a despensa de cualquier persona que quiera llenar el vacío, porque no hay nada lleno. El gobierno no ha llenado el vacío. Imagínese un país luego de una guerra civil. Primero tú debiste haber tenido una inmigración masiva de personas fuera de tu país. Va a empezar por ahí, uno. Segundo, tú tienes mucha gente muerta. O sea, que tu población se disminuyó al máximo. Tercero, aunque haya acabado la guerra, siguen habiendo heridas de guerra que tienen que sanarse. ¿Ok? O sea, tienes un país que verdaderamente está bien desunido. Si no, pregúntale a Estados Unidos. Estados Unidos sufrió una guerra civil.
E inmediatamente comenzó la reconstrucción. Inmediatamente comenzó la forma de qué vamos a hacer. ¿Vamos a castigar esos estados que se rebelaron o qué vamos a hacer con ellos? ¿Okay? Así que pues eso es parte de la cuestión. Entonces, con el pasar de los años y entrando un nuevo milenio, El Salvador debe enfrentar ahora un segundo reto. La guerra acabó en el 92 y ya en el año 2000 entra un nuevo reto que venía fraguándose. En el 2000 es que el gobierno dice, ¿qué tenemos aquí? tenemos los bárbaros a la entrada de la ciudad. El Salvador debe enfrentar un nuevo reto, son las pandillas que vienen a llenar el vacío que se dejó por consecuencia de la guerra civil y otros factores por los cuales el gobierno no pudo llenar. El frente déjame, me confundo con el nombre. El frente Farabundo Martí trató de llenar unos vacíos, trató de darle un estándar de vida a la gente, trató de apelar a las poblaciones campesinas. Ya esa gente no está, ahora vienen las pandillas a llenar el vacío de esa gente, así como yo lo veo. Entonces, pero las pandillas vienen a llenar ese vacío, como dije, y otros factores que el gobierno no pudo llenar. Para darnos un trasfondo histórico de las pandillas en el país centroamericano, las pandillas comenzaron a atormentar El Salvador a partir del año 2000. Como dije, no es que haya comenzado allí, es que a partir del año 2000 es que miramos el problema. Para darles un dato, en el año 2015 se asesinaron en El Salvador sobre 6.000 personas. Esto es la equivalencia de 106 muertos por cada 100.000 habitantes. Eso es un montón de gente muerta. Por eso es que El Salvador se convierte en la capital de los asesinatos a nivel de país centroamericano. Todos los organismos que miden el crimen y miden la percepción de paz, El Salvador quedaba con los números más horribles y desastrosos. El Salvador salía extremadamente deficiente. Las pandillas provocaron sobre 76.000 personas. Provocaron que sobre 76.000 personas se integraran a una pandilla, llenando el vacío de poder, lo que estamos llenando. Sobre todo, y lo más preocupante es que ancianos, jóvenes, participaban de las pandillas. O sea que el futuro de la nación estaba en manos de unos pandilleros. ¿Okay? En un principio las pandillas se establecieron en zonas rurales, como hizo Pablo Escobar, que estaba en la cosa ruralía, pero luego de eso pasaron a las zonas que consideraban que era más seguras. Entonces ya en El Salvador no hay un lugar seguro. Esto provocó la migración masiva de personas fuera de El Salvador. La migración es un asunto serio que hay que mirar con mucha seriedad. ¿Por qué? Porque la migración es, ¿cómo te explico? Estaba viendo un estudio bien interesante acerca de lo que está provocando Florida. Y la Florida está provocando que, como están creando unas condiciones sumamente atractivas para que la gente viva bien, pues lo que está provocando es que la gente de los estados locos como Seattle, Washington, arriba al norte, Oregon, estos estados, California, Nueva York, ¿verdad? Que son estados que son locos, porque no puedo decirlo de otra forma, son estados locos, pues la gente está cansada de pagar renta excesiva, altos impuestos, pues lo que está provocando Estados Unidos, la Florida, es que hay una migración masiva hacia Estados Unidos, hacia la Florida. ¿Okay? Entonces los empleados competentes que trabajaban en las otras áreas en los Estados Unidos, pues están pasándose, pues ya ahora estos estados están viendo como que no tenemos los recursos y el personal adecuado para poder enfrentar y para poder bregar nuestra infraestructura interna. Eso pues es un problema para Estados Unidos global. Es un problema porque si se cae Florida, o sea, se puede caer California, se puede caer los demás estados, su producción, ¿entiendes? Pero a la hora de la verdad, la Florida dice, pues, yo necesito resolver mi asunto, mi problema. Así que pues ustedes pónganse a hacer leyes donde traten mejor a sus ciudadanos para que sus ciudadanos no se le vayan del país. Pues eso fue la migración cuando surge en Salvador y lo que está pasando en América Latina. El talento se le está yendo para Estados Unidos. ¿Por qué? Pues ustedes saben por qué. Ustedes saben por qué. Esto no tiene que ver con género y otras cosas. Eso no es. Yo los veo ellos protestando por cosas que yo digo, ok, está bien chévere, es importante. Pero yo protestaría por otras cosas porque se te está yendo a la gente.
Entonces, y está metiendo un tema que estas luchas culturales son tan y tan problemáticas. Anyway, ¿cómo se organizan las pandillas? Para seguir caminando rapidito, las pandillas son dirigidas por lo que se conoce una rafla nacional. Es como una especie de organismo de decisión colectiva, también organizado, que rige todas las operaciones de la pandilla a nivel nacional e internacional. Estas se dividen en clicas, que son células o grupos que tienen su propio nombre, sus palabreros o cabecillas de clica y un número variable de integrantes. Los miembros de las pandillas son conocidos como los Homeboy. San Salvador, Morazán y Libertad han sido los focos de mayor presencia de estos grupos a nivel de pandilla. Entonces, ya vamos aterrizando el avión. ¿Cómo se hacen tan fuertes las pandillas? Es una pregunta bien interesante. Como dijimos, entre el 79 y el 92 hay una guerra civil en El Salvador. Esta guerra va a provocar que haya una oleada migratoria hacia Estados Unidos, sobre todo en la década de los 80. De El Salvador salen sobre 92,000 personas que cruzan el charco hacia los Estados Unidos. En su mayoría se fueron a los barrios más peligrosos de Los Ángeles, California. Y ahí es entonces que sale el caldo del cultivo para que estas pandillas se empiecen a organizar. No se van a trabajar en grandes empresas porque no es el personal técnico adecuado. No, lo que se está yendo es la gente pobre para los Estados Unidos. Entonces, cuando llegan a Estados Unidos, pues se van a un barrio a vivir, porque es donde donde pueden pagar la mejor renta, o sea, conforme a los ingresos que tienen. Y ahí se forman peligrosas pandillas. Hay dos pandillas que se forman allí que son bien importantes. La primera, que todo el mundo debe conocerla, la Mara Salvatrucha. Mara es pandilla para el idioma de ellos, para el dialecto de los salvadoreños, la Mara Salvatrucha y la Mara 18. La primera, la Mara Salvatrucha, va a ser formada por los salvadoreños y la segunda por mexicanos. Esta pandilla, la Mara 18, luego más adelante va a aceptar centroamericanos. Ante este panorama de crecimiento exponencial de las pandillas, Estados Unidos comienza a hacer una deportación masiva de pandilleros nuevamente a Centroamérica. Esto va a provocar la formación de células de pandillas en El Salvador, en Honduras, en Costa Rica, Guatemala, Nicaragua. Además, muchas de ellas se van a ir a Nueva York, a Massachusetts y a Washington D.C. Entonces, en muchos de estos estados se le puede hacer la guerra, en muchos de estos países se le puede hacer la guerra, porque están organizados, no han pasado una guerra, como pasó El Salvador, pero cuando llegan a Salvador, ¿verdad? Y ven el vacío de poder, ven una nación totalmente destruida a nivel de reconstrucciones físicas, o sea, su infraestructura había que organizarla a nivel nacional, a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel de muchos niveles. El Salvador es una nación totalmente dividida. Pues la Mara Salvatrucha dice, pues mira, este es el momento de nosotros. Aquí podemos aprovechar esta debilidad y quedarnos con el país, que esa es la realidad, que es lo mismo que si miras la serie de... Si miras la serie, es que yo trato de quedarme en 10 minutos, ya voy por 18 minutos. Pero si miras la serie de Pablo Escobar, se ve eso. Se ve que la división de la misma Colombia, ¿verdad? Y la poca organización que tiene el Estado provoca que estos grupos se refuercen dentro del lugar. Y un tipo que empezó bregando con el contrabando de muebles, pues se convirtió en el hombre más poderoso del mundo, que prácticamente fue el hombre más poderoso del mundo. Pues entonces, con el vacío de poder, sin un gobierno sólido, sin ningún tipo de... Entonces también los políticos se hacen cómplices de la situación. Los políticos, como pasaba en muchas ocasiones, venden influencias, ¿ok? Los compras con dinero de las pandillas para que corran para las elecciones, etcétera. Políticos que solamente están pensando en su presente, políticos que solamente están pensando en ganar sus elecciones. Oye, todos lo hacen. Puerto Rico pasa. En Puerto Rico pasa. Eso no es de El Salvador. En Estados Unidos también pasa. Hay políticos que solamente están pensando en su presente.
No están pensando en el más allá, en de aquí a 30 o 40 años. Ellos lo que dicen es, pues yo estoy pensando en yo ganar mis elecciones y después pues el que venga detrás que bregue con las consecuencias que yo provoque. Entonces, pues era una nación dividida. Sin duda alguna, pues dividida. Era una nación bien dividida. Entonces, pues ese es el reto que va a enfrentar, que trataron de enfrentar muchos presidentes a partir del año 2000. Un problema grandísimo con las pandillas, producto ¿verdad? Una guerra civil y unas situaciones sociales, ¿verdad? Y siempre también están las loqueras de Estados Unidos, ¿verdad? Y cómo también pues no manejan unas situaciones que se supone que hubiese manejado mejor. Y ante ese panorama, pues entonces nos entra el presidente Bukele, que tiene que enfrentar ese gran reto nacional, que es tratar de controlar o tratar de buscar una solución al problema de las pandillas dentro de El Salvador. ¿Okay? Y ya pues entonces, este video era de la guerra civil. Claro, es un resumen, son 20 minutos, no puedo darle más. Voy por 21 ya. De la guerra civil a las pandillas en El Salvador, y ahora es desde las pandillas hasta el estado de excepción, que es lo que se celebra este año, que van 2 años del estado de excepción. Si te gustó este video, por favor, compártelo con todos tus amigos, este podcast. Por favor, suscríbete al canal. Gracias. Ya vamos por 200 y pico, 205. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Sin el apoyo de ustedes, esto no se puede lograr. Dale like o le puedes darle like. Comenta. Yo, de verdad que yo no tengo problema con los comentarios. Usted comenta lo que usted quiera. Hay gente que está a favor de lo que yo pienso. Hay personas que no están a favor de lo que yo pienso. Yo siempre voy a tratar a todo el mundo con mucho respeto. Si yo no comparto tu idea, yo te voy a tratar con mucho respeto. Te digo, gracias por tu comentario. Si puedo decirte algo, te lo digo, pero te lo voy a siempre decir con mucho, mucho respeto. No, aquí no estoy para faltarle respeto a la gente. La gente piensa como quiera pensarlo, y si tú me traes un argumento, a lo mejor me convence, quién sabe, no sé. Eso es parte de, ya yo sé cómo yo pienso, yo tengo más ideas, pero tú puedes tener las tuyas, compártelas allí, con mucho respeto, no importa. Y si me falta un poquito de respeto, pues también voy a ignorar, porque la idea es que yo creo en la libertad de expresión, ¿verdad? Y para eso estamos aquí. Usted vierta su opinión. Y nos veremos en el próximo video. Bye.